Muy buenas noches, bienvenidos a la web conferencia de Seminario de Investigación Aplicada 1 y donde vamos a ver la estructuración que viene siendo la parte intermedia, la etapa 3, en donde desarrolla lo que es una parte del marco referencial, el cronograma, metodología, presupuesto y bibliografía. Bueno, cuesta 200 puntos, vale bastante, es el 40% de la nota. Aprovecho de decirles para las personas que finalmente no tuvieron buena nota en la fase 2 o etapa 2, que les debo un tiempo, ese tiempo está por acabarse. La idea es que se reúnan conmigo, porque digamos que el proceso de mejoramiento tiene que ser muy personal. Ahora, si de pronto han entendido y pueden mejorarlo, pues lo envían al correo. Bueno, entonces pasemos en materia. Lo que tiene que entregar básicamente el marco referencial, que tiene 5 marcos. Y vuelvo a repetirlo, en este marco solo entregan 2, marco conceptual y marco teórico. Voy a explicar los demás para que la gente tenga en cuenta y si encuentra un artículo que les sirva para esos marcos que vamos a entregar este semestre, lo guarden y lo tengan en cuenta para el próximo semestre, porque igual tienen que armarlo. Entonces, el marco de referencia viene siendo un elemento que te permite conocer las herramientas que vas a utilizar para cumplir con tu trabajo. En pocas palabras, es diferenciar qué aplicaciones, técnicas, herramientas vas a utilizar para poder desarrollarlo. Ahora, es de donde comienzas a averiguar estas herramientas y que te permiten conseguir tu objetivo, tanto los objetivos general como los específicos. Bueno, ¿para qué me sirve? Pues finalmente, revisando investigaciones, aprendo métodos, técnicas y sé cómo funcionan y cómo se pueden utilizar. Bueno, y qué resultados encontrar. Entonces, el marco referencial es ir a buscar experiencias teóricas o experiencias académicas que usted todavía no tiene la experiencia. Cuando la ejecute en su tesis, ahí tendrá la experiencia. Bueno, entonces, el primer marco es el marco conceptual, en donde hay un ejemplo ahí pues un poco normal, pero es el uso de tijeras, y pues es conocer la herramienta, cómo funciona. Pues de herramienta, técnica, aplicación, o en el caso de doctorado, se llaman leyes o teorías muy puntuales, en donde se trabaja algo mucho más profundo. Entonces, en el caso aquí de maestría, son técnicas, herramientas, modelos para poder utilizarlo. Entonces, ¿para qué sirve eso? Pues para poder determinar su significado. ¿Qué es? Yo les doy el ejemplo que yo conocí aquí en la maestría, que es mapa de empatía, no la conocía. Y cuando conocí mapa de empatía fue un estudiante que me la trajo. Me dijo, profe, conocí mapa de empatía, ¿la conoce? Y yo, ni idea, ¿qué? Vamos a verla. Entonces la buscamos y él la había encontrado para determinar un segmento de la población para su estudio de mercado, pero la herramienta se utiliza para poder determinar una buena encuesta y saber las características de sensibilidad de esta población objetivo. Entonces, la utilizó, a mí me gustó y siempre la he recomendado. Y se utiliza para gestión de proyectos. Bueno, entonces, ¿cómo se define? Es una herramienta que me permite determinar mi población objetivo, sus características sensitivas, sensoriales, de esfuerzo, etcétera, etcétera. Es importante para poder uno saber a quién le está preguntando y qué finalmente qué está sintiendo. Entonces es importante saber el concepto de estas herramientas, porque pronto las herramientas ustedes conocen, un DOFA, pues DOFA de qué, entonces, pero ojo, estas definiciones no pueden ser traídas del rincón del vago, tienen que buscar artículos y ojalá que estén actualizados 5 o 10 años para que puedan traerlos acá. Posteriormente está el marco teórico. El marco teórico hasta aquí tienen que hacerlo, el próximo semestre hacen lo otro. Bueno, el marco teórico, ¿qué implica? Conocer la teoría. ¿Qué teoría? De las herramientas, de cómo finalmente se utilizan o cómo funcionan. El ejemplo es en la tijera. Habrá personas que no sabrán manejar tijeras y finalmente pues tendrán problemas de corte, no les rendirá. ¿Han visto cómo cortan con tijeras en las telas? Estas personas son muy, muy especialistas. Cogen la tijera, la abren y no tienen necesidad de cerrarla. Llegan, pasan de una. Obviamente un peluquero
cómo utiliza sus tijeras. Entonces, digamos de que el marco teórico es cómo funciona la herramienta, cómo la voy a utilizar en un futuro. Probablemente hay una herramienta que ustedes no manejen y ahí se van a encontrar cómo funciona, como mapa de empatía, como CPM, que es otra herramienta para optimizar procesos, PER. Entonces, todas las herramientas que probablemente se ve, esa herramienta sirve para esto, me sirve y la necesito, pero no sé cómo funciona. Pase a averiguas. Vuelvo a decirlo, con referencias científicas de artículos. Bueno, no puedes traerte a Rincón del Vago o los otros elementos porque no tiene presentación. Aunque sí puedes leer de allá porque te puede servir para entenderlo, pero no puedes referenciarlo. Bueno, también te sirve para poder saber qué corriente o qué elemento, por lo menos una herramienta que dependa de PMI y PMBOK. Ah, bueno, viene de allá. Una herramienta que de PRIMS o de los diferentes elementos de gestión de proyectos. Entonces, ¿en qué área está? Es importante. Y también, cómo se ubica esta herramienta con respecto al conjunto de teorías que existen al desarrollo o de gestión o de requisición de documentos o de manejo de grupos, recurso humano, parte operativa. Todos esos elementos importantes también saberlo, bueno. Entonces, hasta aquí llega el trabajo de ustedes. Marco conceptual, marco teórico. ¿Qué viene siendo el marco histórico? Pues el uso de la herramienta en el tiempo. Tal como vemos ahí, esa tijera tendrá N años y cómo se ha ido evolucionando la herramienta. Y la herramienta hasta en los últimos días. Pero ojo, 5 años atrás, 5 años para atrás es marco histórico y 5 años para acá adelante es estado del arte. Entonces, usted a veces encuentra artículos, estado del arte del uso de tal herramienta o estado del arte de proyectos. Eso significa que la fecha de publicación, 5 años atrás, tomaron artículos. Y es importante porque me dice lo último, cómo se mueve esta tecnología. Entonces, el marco histórico es mirar en el tiempo cómo ha evolucionado y también puede encontrar a partir de autores, puede encontrar a partir de la evolución de cada uno del área o de otros puntos de vista, como a veces he encontrado por, por, por función y fecha. Entonces, digamos que existen varios elementos de marcos históricos. Pero es importante saber cómo evoluciona la herramienta, un diagrama de Gantt. Por lo menos una pregunta que le hago a todo el mundo es, ¿qué diferencia un diagrama de Gantt actual a uno antiguo? Lógico, el antiguo era más rígido, el de ahorita maneja indicadores cruzados. Entonces, es la diferencia en esta herramienta en el tiempo. Bueno, entonces tú puedes decir, no, yo voy a utilizar un GAM porque me conviene antiguo, donde yo no cruzo los indicadores. O sí, puedo utilizar un GAM, un diagrama de GAM con indicadores cruzados. El estado del arte, pues, es preguntarse en los últimos 5 años qué han hecho. Ahora, en el mundo de la gestión de proyectos, pues son 5 años. En el mundo del software no son 5 años, son 2 años. Entonces, si es que cambia, cambia. En el caso de gestión de proyectos son 5 años, lo normal. Y mira los últimos 5 años cómo evoluciona la herramienta. Ahí está el ejemplo sobre las tijeras. ¿Qué tijeras? Cómo están lo último en tecnología. Mira la tijera que está abajo que corta con un láser o te apunta con un láser y te dice por dónde tienes que cortar. O una tijera que sea automática, que solamente con un botón funcione, como el caso de la tijera que está arriba, que es para cortar pollo. Entonces, digamos que ese estado del arte es mirar a ver en los últimos 5 años cómo es la evolución de la herramienta, en este caso, herramientas de gestión de proyecto, para poder solucionar su investigación. Me han preguntado, profe, ¿por qué herramientas de gestión de proyecto? Porque finalmente esta maestría es de gestión de proyecto. Por lo tanto, no tendría cabida otras herramientas. Sí, que van a trabajar con herramientas estadísticas, lo colocan en metodología, más no lo colocan en el marco de referencia. En el marco de referencia van todas las herramientas que ustedes probablemente vayan a usar. Es decir, herramientas que ustedes van a utilizar. Porque si no utilizan, pues no las coloquen, porque pues estaría de más. Bueno, entonces es eso, que ustedes se apropien de la herramienta y lógico que en metodología la ubiquen en el lugar donde van a utilizarla. ¿Qué en pocas palabras es estado del arte? Es averiguarle en los últimos 5 años cómo han usado las herramientas. Por ejemplo, ustedes publican su tesis y entonces digamos que un familiar de ustedes pueden
si publican la tesis en 2024 y un familiar o alguien coge la tesis de ustedes y la coloca en su trabajo, es un estado del arte, porque tendrá un año, sé mucho. Si en el 2029 llegan a cogerla, en el 2030 ya han pasado 5 años, ya no sería un estado del arte, sino sería un marco histórico. Entonces, de eso depende el estado del arte y marco histórico, de la fecha del artículo donde se escoja. Bueno, el marco legal es el último. Básicamente son unas normas que le favorecen o le perjudican, que son impuestas o por el gobierno o finalmente por un elemento de calidad como ISO 9000, como PMI. ¿Ok? Entonces, acuérdense, los 5 marcos tan solo se entregan 2, marco conceptual y marco histórico, los otros marcos no. Lo expliqué para que lo tengan en cuenta por si encuentran un artículo, lo guarden para el próximo semestre. Así como metodología. La metodología nace, pues, finalmente de desarrollar los objetivos que ustedes van a ampliarlo acá, como en una especie de procedimiento. Entonces, el primer elemento que ustedes deben colocar es enfoque metodológico, que finalmente es tipo y enfoque de investigación. Si investigación descriptiva, su investigación es cuantitativa, cualitativa, deben de buscar qué tipo de investigación se van a hacer. Bueno, posteriormente, el segundo punto es desarrollar los objetivos según el propósito que ustedes tengan. Entonces, aquí les muestro cómo se podría ampliar. Entonces, miren, ustedes cogen un objetivo para el objetivo y va a tener varias etapas, como el objetivo 1, etapa 1, por ejemplo, por lo regular, siempre consecución de información indirecta, donde si van a hacer un proceso técnico, pues tendrán que buscar quejas, reclamos, registros, datos, y ahí hacen una especie de recopilación de esa información. Para mí la tarea 1 o actividad 1. La tarea 2 o actividad 2 es finalmente procesar esos elementos. Pueden procesarlos con varias cosas, con estadística, con un diagrama espina de pescado, pueden también con un árbol de problemas, con un porter, es decir, procesar esos elementos para poder en la actividad 3 hacer un diagnóstico de la información indirecta. Es decir, ustedes no tuvieron contacto directo con la información, sino con terceros. Una vez pase eso, la etapa 2 puede ser determinación del diagnóstico con información directa, que es a través de una encuesta, una entrevista, lo que ustedes estén planteando. Pero ¿de dónde salió esa entrevista o esa encuesta? Del análisis de la información indirecta, del diagnóstico. Entonces, digamos que esa etapa 2 sería esa, y la actividad 4 podría ser desarrollo de la encuesta, aplicación de la encuesta, evaluación y diagnóstico de la encuesta o de la información directa. Entonces, digamos que tendríamos ahí el diagnóstico, primer objetivo. Y el segundo objetivo, pues ya sería pues, el análisis de ese diagnóstico. Entonces, actividad 5 o 6, o tarea 5 o 6, sería desarrollar ese análisis por medio de una herramienta, un DOFA, puede ser un Porter, puede ser varias herramientas que pueden utilizar para eso. DOFA es cruzado, juicio de expertos, lecciones aprendidas, pero esas herramientas sirven para eso. Y así sucesivamente van desarrollando lo que es la metodología. El último punto de la metodología es justificar las herramientas. ¿En qué sentido? Venga, ¿yo por qué voy a utilizar la herramienta de un EDT? Acuérdense que un EDT sirve para poder organizarme y tener unas funciones claras con un trabajo en equipo. Entonces, usted dice, yo utilizo un EDT porque voy a implementar unos trabajos de mejoramiento del funcionamiento de mis procesos y este EDT lo necesito para esta falencia que necesito en mi proyecto. No, que yo quiero implementar gestión documental, una herramienta de gestión documental, y entonces, porque yo voy a tener contrataciones con entidades públicas y me exigen eso, es válido. No, que yo voy a utilizar un DOFA para analizar el diagnóstico integral para poder analizar las alternativas de solución, válido. ¿Sí? Entonces, las herramientas, acá usted las justifica, ¿por qué se utiliza? Por lo regular, siempre esta justificación pues, me da un argumento para decir que la voy a utilizar. ¿Ok? Pues digamos que este último punto de la metodología me permite justificar la herramienta que voy a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Sigue el cronograma. El cronograma, acuérdense que desarrollamos las actividades acá atrás. Estas actividades, ¿se acuerdan? Actividad 1 o tarea 1, actividad 2, 3, 4, 5. Entonces, usted tiene un desarrollo de una frase donde tiene una intención y un medio, porque ahí utiliza herramientas, tanto estadísticas como gestión de proyectos. Pero ahí saca un resumen de 2, 3 palabritas y se la lleva al cronograma. Entonces, el cronograma le coloca usted finalmente una descripción, una breve resumen de cada una de las actividades, le coloca una duración, una fecha, y puede colocarla también por tiempo. Y le determina con respecto a su tesis. Recuerde que va a tener 12 meses, son 2 semestres para desarrollar su tesis. Entonces, a partir de ahí, pues, desarrolla lo que es el cronograma. Entonces, el cronograma es el resumen, finalmente, de las actividades puntuales que se desarrollan en la metodología. Y el presupuesto es desarrollar unas tablas, donde hay una tabla grande, en donde recopila todo el elemento, como vemos en la parte izquierda, equipo humano, equipos de software, viajes y salidas de campo, materiales de suministros y bibliografía. En lo que probablemente creen que no, colocan no aplica. En ese caso, el ejemplo está en bibliografía. Y después, si tiene recurso humano, pues ampliar recurso humano. Bueno, ¿quién es recurso humano? El director del proyecto, el acompañante o el coinvestigador, etcétera, etcétera. Entonces, mira a ver qué recurso humano va a utilizar en su proyecto. Posteriormente, si necesita equipos de software, también colocarlo. Si necesita insumos, si hay unas visitas, insumos, o finalmente si hay unos viajes de campo. Entonces es importante ampliar cada uno de estos elementos, están en la parte, en el elemento general, ampliarlo cada uno. Y eso es el presupuesto. Bueno, por lo regular, los proyectos de gestión implican costos muy bajos, porque finalmente acuérdate que la gestión es trabajar con lo mismo, básicamente haciendo estrategias y técnicas para mejorar la productividad. Por último, tenemos la bibliografía en la parte individual, donde les recomiendo trabajar con normas JAPA, no ISO, porque la universidad trabaja con esas normas. Básicamente, pues es todos los artículos que ustedes tuvieron, lo colocan con las normas JAPA. Y entonces lo publican al final, la referencia. Bueno, al final de la publicación de su tesis, va a biblioteca. Y en biblioteca hay una persona que le valora todo lo que es norma JAPA. Y si usted no cumple con eso, pues le devuelven el trabajo. Parte individual, ahí acabamos. Parte colaborativa, la que seguimos trabajando, publicar a tiempo, porque pasó que en la entrega pasada muchos estudiantes se quejaron porque lo dejaron para el último día de la publicación. Bueno, se pierden de la realimentación mía y la realimentación de tus compañeros. Entonces, a tiempo, al menos una semana antes de cerrar, para que sus compañeros puedan realimentarlo. La alimentación se hace con la rúbrica Tigre y tiene un propósito que finalmente tiene diferentes elementos como hilación, título, la parte de la redacción y cómo obviamente se puede enriquecer la realimentación. Bueno, entonces es importante que publiquen a tiempo para que se dé ese proceso. Cuesta la mitad, recuerden, el 50, hay personas que han perdido la materia básicamente por no hacer esta realimentación. Cuesta la mitad, es decir, de los 200 puntos cuesta 100. Entonces yo lo animo a que lo haga a tiempo y ya tener el 50% de la nota. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, llegaron más personas. Llegó Gali, ¿sí? Espero también llegó. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que mencioné? Está claro, profe, muchas gracias. Ok. Como les dije en la web conferencia pasada, estos proyectos es la base. Si es un edificio, vean un edificio de 4 pisos. Seminario 1 y 2, primer y segundo piso. Aunque esta materia valga un solo crédito, para mí tiene toda la fortaleza de una cimentación, porque aquí ustedes montan en los próximos semestres lo que es el anteproyecto. Recuerden que acabamos de ver el marco referencial, pues lo complementan, terminan el estado del arte, marco histórico y marco legal. Ajustan
probablemente un poquito los objetivos, las herramientas, porque quieran encontrar más herramientas en un futuro. Ay, con esta herramienta me sirve, no me sirve. O esta que tenía la descarto porque encontré una mejor. Y cambia un poco la metodología, la ajusta otra vez cronograma y ya, termina el anteproyecto. Ese anteproyecto lo mandan al comité y el comité le asigna a un director y usted ejecuta en el semestre 3 y 4 lo que es su tesis. Pero simultáneamente, no es obligatorio, seminario 3 y 4 está hecho para que le hagan acompañamiento a ustedes, para que el profesor probablemente le pueda servir una orientación a nivel metodológica, pero su director también le ayuda. Entonces, digamos que le puede permitir esa parte. Bueno, entonces yo les invito a eso, a que tengan un poquito de concentración, porque digamos, aunque valga un crédito esta materia, tiene mucho peso para que ustedes tengan un trabajo más fácil en el segundo semestre en seminario. Sí, Fabio, te escucho. ¿Alguna pregunta? Fabio, me alzaste la mano. Buenas noches, profesor. Es que es para lo siguiente. En la parte que usted dice, bueno, que el cronograma va para 12 meses y que es el resumen de actividades puntuales. Dentro del presupuesto usted plantea una descripción de actividades. ¿Para todos va esa descripción de actividades? En el cronograma, sí. En, Y en el presupuesto. No, el presupuesto es Sí. si ustedes lo hacen. Si no lo hacen, simplemente estipulan el recurso humano, porque si van a tener un director que cuesta para la universidad y usted, aunque a ustedes no les cuesta directamente, pero usted lo pagan. Y ustedes tienen un costo de tiempo. Ahora, esto es importante porque de aquí a mañana ustedes van a costear un proyecto. La otra vez pasó igual. Alguien iba a ejecutar un proyecto cuando le dijeron, vea, la empresa va a financiarlo. ¿Cuánto vale? Entonces, no supo y finalmente eso le costó posiblemente pues que tocó venir a preguntarme a mí y demás, pueden costearlo y lo costearlo puedes mirar ahora de hora mía o la hora del subdirector y la hora de ustedes y insumos que se van a gastar. A veces probablemente ustedes no tienen cuestiones de impresiones, eso tiene un costo. Lo mismo que también si hay viajes, tienen costo y todos esos elementos tienen un valor. O sea, no es necesario que sean esas actividades puntuales que están en la tabla o en el presupuesto que usted explica. Sí, yo lo coloqué ahí como una opción, pero lo regular es eso, por lo regular. Listo. Viajes, impresiones, biografía, libros, artículos, recurso humano, ensayos. Bueno, Listo, profesor. Muchas gracias. ¿alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces los invito a pedir cita para poder desarrollar y mejorar las notas de los que tienen pendiente de la fase 2. Recuerda que hay un tiempo límite y en la fase 3 pues los invito a que hagan desarrollo ya de su propuesta, casi un anteproyecto, porque tengan toda la estructura y entregarlo para que lo alimente sus compañeros. Si no tienen más preguntas, muchas gracias y gracias por la asistencia y nos vemos en las citas. Muchas gracias, profesor. Javier, Muchas gracias, profesor. Sebastián, Madi, Magali, muchas gracias por la asistencia. Gracias, feliz noche. Realmente.